Esta trama sí que va a ser corta. Hay que ser muy hijo de puta para robarle el mapa a tus compañeros. Repito, hay que ser muy hija de puta. Ahora entiendo por qué en el cuarto capítulo la líder de los peleosos fuertes le pregunta si ya han encontrado esa tierra mágica para las nuevas madrigueras y Nori no sabe qué contestar porque como le cuente que les han robado los mapas a las otros para llegar donde están, fijo que la vuelve a atar. Seguro que sí que los han encontrado. Hablo de esas tierras mágicas. ¿Por culpa de quién? De Amapola, la ladrona de mapas. Y como no tienen mapas, habrán tenido que encontrar un lugar para parar y adaptarse al medio. Con ello la esperanza de crear una madriguera y con el tiempo llamar a ese terreno la comarca. Nori dice que no a la pregunta del líder, pero dentro está pensando en la gran putada que Amapola ha hecho a su clan. Repito, que hay que ser muy hija de puta, además de guarra, porque la imagen de los pies de Amapola después de salvarse sin rasguños del huracán nivel 15 del gran elfo confirma que no se lavan. Ni un felpudo de púas de hierro quita esa mierda incrustada de allí. Podólogo, de hobbits o de pelosos en su defecto sería un oficio a pensar, un ser emprendedor y rico en la Tierra Media, así como peluquero en todos los ámbitos y culturas. Otro que se hace de oro, sin entrar en el detalle del que hace los sombreros, entre los fuertes. Por Dios, ¿quién coño diseña eso? Aquí hay trama para rato, solo hace falta esperar esos giros de guión que nos tienen acostumbrados los de Amazon Prime. Por mí podrían dedicar a esta trama solo una serie de cómo el amor platónico de Amapola se enamoran, para saber si habrá agua suficiente para ese cuerpo, incluyendo los pies, y sin hablar de sexo como tal. Poca trama puede exprimir porque es la trama que de alguna manera nos da la serie. Solo esperar acontecimientos nuevos, entre ellos y los moradores de las tundras, el mago oscuro. Nada que ver con la trama de los elfos aquí, aunque habiendo guerra será una trama pacífica y llena de polillas, pero tiempo al tiempo, ya os tendré informados en breve, ¿o no?